Okay. It wouldn't be my first Zoom fail, so. In Spanish, en Spanish. En Spanglish. Vamos, entre 60 y 80% español. Primero, bueno, gracias por estar acá. Estamos acá en enero, así que nuestro auditorio es pequeño hoy día, pero estamos muy contentos de recibir a Patrick McKibben, que es el profesor de, corrígeme si lo digo bien, Wellesley College. Wellesley College. Wesley College. Is it? Que tiene fundamentalmente una larga trayectoria en estudios sobre Chile. Tengo que contar la anécdota que cuando empezamos a trabajar con Andrew en brechas indígenas, en resultados educativos, nosotros siempre pensábamos que Patrick McKibben era un profesor que trabajaba a distancia desde Estados Unidos, no tenía idea sobre Chile, y luego nos conocimos y nos dimos cuenta que ya tenía una larga trayectoria y había trabajado largamente acá en Chile, cuando comenzaste a hacer tu doctorado, si entiendo bien, ¿no? Sí. Sí, así que estamos muy contentos de tenerte hoy día y la presentación de Patrick el día de hoy se va a centrar fundamentalmente en el impacto de la beca indígena, ¿cierto? Sobre una diversidad de outcomes de población indígena en Chile. Así que bienvenido, Patrick, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y tenemos una hora, ¿verdad? Sí. Ok. Puedes presentar, maneja tu tiempo, puedes presentar 30, 40 minutos y dejar un rato para preguntas. Sí, la verdad es que estoy acostumbrado a muchas interrupciones de economistas. No sé si conocen su seminario. Más respetuoso. No, pero en serio, ya que somos un grupo chico, podemos tener una conversación. Bueno, esto ya es la versión cuasi final, ¿no? De un proyecto que empezó hace 2 años y de hecho hace un año estuve aquí hablando con varios de ustedes. Y la gran meta es hacer una evaluación a largo plazo de la beca indígena que empezó en 1991. La motivación aquí, estamos conectándonos con varias literaturas y principalmente yo quiero conversar con esta literatura enorme sobre transferencias monetarias condicionadas del famoso programa Progresa, Bolsa Familia, etcétera. Ya hay más de 30 programas así en América Latina. A pesar de eso, conocemos poco sobre los efectos a largo plazo. Y siendo economista, estoy pensando más que nada en efectos en el mercado laboral, pero eso también se aplica a otras variables como salud, etcétera. Y también ya tenemos aquí los pocos académicos que estudian este tema en Chile, ¿no? Que hay inequidad, hay desigualdad histórica entre grupos marginalizados y, y menos marginalizados. En Chile, actualmente depende en la ronda de Kaizen, pero aproximadamente 10% tienen ascendencia indígena. Y en términos descriptivos hay brechas de pobreza, de ingreso, de escolaridad, de CIMSE, de salud, etcétera. Entonces, aquí siempre tengo una lámina así. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta de investigación principal es el efecto causal a largo plazo de la beca indígena, que es una especie de conditional cash transfer, principalmente en la escolaridad y ingresos laborales, pero también en puntaje CIMSE, en oferta laboral, en salud, autorreportado por los adultos, migración interna en Chile y fertilidad temprana de las mujeres. Estamos estudiando la beca indígena y la identificación causal es un cuasi experimento, estilo diferencia en diferencias. Y básicamente la primera diferencia son grupos indígenas
y no indígenas, que el segundo nunca fue elegible para recibir beca indígena. El componente de tiempo no es año per se, sino es año de nacimiento. O sea, que tenemos una diferencia primero entre indígena y no indígena y una diferencia segunda entre adultos nacidos más temprano y menos temprano, lo que afectó a su participación en beca indígena. Estamos usando CACEN entre 2006 y 2022, que tiene la ventaja principal de que siempre hay la comuna de nacimiento, no solo comuna de residencia. Y queremos identificar el exposure de los adultos como niños antes de una decisión de migrar, por ejemplo, a otra comuna. Encontramos básicamente efectos grandes en la escolaridad, en sueldos laborales, encontramos grandes efectos en oferta laboral, no encontramos efectos en migración interna, en salud, en fertilidad temprana. También tenemos evidencia más bien circunstancial sobre una convergencia en puntajes SIMSE entre niños y niñas indígenas y también expectativas de los padres para la educación de los niños, que es una pregunta en el cuestionario de padres. Bueno, tengo mucha motivación, mucha contribución. Creo que dado el tiempo voy a saltarme a lo grueso aquí, que es qué es beca indígena. Um, es, yo estoy pensando de beca indígena como una especie de conditional cash transfer. Primero hay que ser indígena como factor de elegibilidad. Um, Obtener la certificación oficial de calidad indígena del CONADE. Hay que mostrar necesidad económica en el SH. Hay que tener un mínimo puntaje de notas entre 4.5 y 5. Algo muy interesante de la beca indígena en comparación con otras políticas de este estilo es que empieza en quinto de primaria, o al menos uno puede empezar a postular en el quinto de primaria y va desde ahí hasta educación superior. Eso lo hace muy diferente de muchas de estas políticas. Es grande, bueno, es relativo, pero en el sentido de que queda entre 10 y 56% del ingreso per cápita de los hogares recipientes, que son hogares pobres por lo general. Y esta es una gráfica que muestra el crecimiento en becas y construí esta gráfica puramente de fuentes públicos, o sea, de decretos, de informes DIPRES, del CUNAIB, y va desde 300 becas en 1991 hasta más de 92,000 en años recientes. Pero se nota que hay un diminishing growth. Y ayer la directora de JUNAI mencionó que esto es un conflicto para ellos. Reciben una asignación de DIPRES y tienen que decidir, ¿vamos a expandir cobertura o vamos a mantener el valor real de la beca? Podría pensar de esto como el first stage del análisis. O sea, en el x-axis tenemos el año de nacimiento y no tenemos en CACEN para los adultos una variable retrospectiva que mide participación a nivel individual en beca indígena. No existe. Pero lo que estamos haciendo es construir una variable que es los años esperados de beca indígena para un dado adulto que pertenece a un cohorte de nacimiento indígena. Y entre 65 y 74, básicamente, hay años esperados cero, right? Porque no había empezado el programa beca indígena en esos momentos, en esos años escolares.
Pero después hay un crecimiento en los años esperados, que es básicamente la suma de probabilidades para un niño entre quinto y el cuarto año nominal de educación superior. Empieza a crecer porque primero los años de nacimiento después de 75, llegando a 85, están potencialmente elegibles por más años. O sea, inicialmente no por 12 años, sino por un año y después 2 años. Y eventualmente están elegibles para 12 años, pero a la vez, CUNAIB está expandiendo el programa y hay probabilidades más altas en un dado año escolar de recibir beca indígena. Entonces, llegando al cohorte nacido en 2000, que tienen 22 años, en CACEN 2022, tienen más de 2.4 años esperados de beca indígena, que claro que es un promedio entre los que tienen probabilidad cero y otros que recibieron 12 años de beca indígena. Pero básicamente, esta línea es absolutamente cero para adultos no indígenas, o sea, es el grupo de control en este diseño. El diseño es básicamente un event study o es un análisis diferencia en diferencias, un cuasi experimento, pero lo vamos a mirar a manera muy nítida. Y en esta especificación explico un poquito la notación aquí. YICMT es la variable dependiente del adulto Y en cohorte de nacimiento C, nacido en la comuna M, ¿ok? Y encuestado en el año T por CACEN. Okay, so there's a lot going on here. Y básicamente tenemos las gamas y las lambdas aquí. Y son los coeficientes que se podría pensar como el diff and diff o el difference in differences. Esperamos que estos coeficientes, que son interacciones entre ser indígena, que es I, y el año entre 65 y 73, se espera que estos deben ser cero. ¿Ok? Porque hay efecto cero. O sea, básicamente es una prueba placebo. Y después las lambdas son efectos de intento a tratar o intent to treat. ¿Ok? Para los cohortes entre 75, que debe tener un efecto casi cero, hasta 2000, que recibió en promedio 2.4 años esperados de beca indígena. O sea, esperamos que las gamas son cero y que hay parallel pretrends. Esperamos que las lambdas están aumentando, que los efectos intent to treat están aumentando. Lo esencial aquí son estos. Los efectos fijos delta CM. ¿Y qué es? Es un efecto fijo, una variable Dumi, para cada combinación de 36 cortes de nacimiento y más de 300 comunas de nacimiento. ¿Ok? Que básicamente quiere decir que estamos controlando por cualquier variable no observable que se comparte entre adultos indígenas y adultos no indígenas que comparten el mismo año de nacimiento y además que nacieron en la misma comuna. O sea, es un esfuerzo controlar por ejemplo, hay muchas políticas potencialmente correlacionadas con el estatus indígena que se focalizaron hacia zona rural, por ejemplo. Pero estamos controlando por eso porque el cuasi experimento solo hace comparaciones entre indígena y no indígena dentro de una misma comuna, de Temuco o de La Pitana, por decir algo. ¿Ok? Y yes.
Sí, sí. ¿Que nacieron en determinada comuna o que viven en Nacieron por este... por la condición que está asociada a la asignación de la política, ¿no? Básicamente porque estamos tratando de estimar el intent to treat, pero evitar el sesgo de que la beca podría afectar la propensión a migrar. Entonces, estamos pensando de comuna de residencia en 2022 como algo que podría ser endógeno o correlacionado a ser expuesto a beca indígena. Entonces estamos pensando, y después vamos a comprobar si la beca indígena o the intent to treat effect en migración es positivo o no. Eventualmente encontramos que es cero, pero lo vamos a enfocarnos en comuna de nacimiento. ¿Ok? Sí. Una pregunta de notación, pero está dentro de la indicator variable ahí, la C que está ahí, C igual a E. Sí, es... No, adentro de la notación. ajá. Ese C igual a E, ¿ese C también es común? Sí, es básicamente, solo estamos estimando estas gamas para el periodo pre-treatment. O sea que cuando E igual a 65 a 73, esto es un indicator function que debe ser cero si no si no cabe dentro de este rango. Y ¿Ese T igual a E? ¿Mm? ¿No debería ser T igual a E? El T no es cohorte, sino Ah, eso es corto, ese era el T es año de la encuesta. Sí, Estaba pensando que C corto. sí, y C es cohorte. C es cohorte, o sea, si el cohorte es igual a 65, este igual a 1 y estimamos gamma para 65. Ya. Y tenemos algunos controles también del censo que tratamos de construir controles por escolaridad de los padres, por ejemplo, de los mismos adultos que no se observa fácilmente para alguien que tiene 50 años, que no vive con sus padres en casa. Bueno, a manera de explicar un poquito más qué estamos haciendo, estos son dos gráficas que básicamente son los resultados del paper. Son dos gráficas que son event studies. Y cada puntito es un estimativo, en este caso, de las gamas, o sea, de estos coeficientes. Y las lambdas son estos coeficientes, estos puntitos. ¿Ok? Y este es el confidence interval de 95%. Como mencioné, estamos esperando que estos son ceros, o sea, es básicamente una prueba de tendencias paralelas, al menos pre-treatment. No es una prueba de tendencias paralelas a punto finales, pero de pre-treatment trends, ¿verdad? Um, y podemos rechazar, no podemos rechazar el nulo de que son jointly equal to zero. A diferencia, lo que encontramos es que estos son efectos intento a tratar o intent to treat y están creciendo básicamente en proporción al incremento en los años esperados de beca indígena de cada cohorte. Y quiero destacar que estos efectos no es algo descriptivo, o sea, una diferencia en promedios entre adultos indígenas o no indígenas, más bien es siempre controlando por 300 multiplicado por 36 efectos fijos. Todo está estimado dentro de una misma comuna de nacimiento. Y este efecto aquí miramos, por ejemplo, a los cohortes nacidos entre 92 y 2000, la lambda en promedio es 0.6, o sea, es un efecto ITT de 0.6 años de escolaridad, de ser expuesto a beca indígena. Para ingresos laborales, quiero enfatizar que esta gráfica incluye
todos los adultos, incluyendo los adultos que no trabajan, que tienen ingresos ceros. ¿Ok? Y por eso lo estamos estimando a través de un Poisson Quasi-Maximum Likelihood Estimator. Y estos efectos, estos ITT effects, se interpretan como porcentaje aquí. Para los cohortes 92 a 2000, básicamente la coeficiente lambda en promedio es 0.22, que es un incremento de 22% en los ingresos salariales. Y eso incluye el efecto en oferta laboral, sea en el margen intensivo de horas o extensivo en la decisión a trabajar más de cero. O sea, es un efecto que no es solamente un retorno a la educación condicional en trabajar, también incluye el efecto de oferta laboral. Esto podemos mirarlo de una manera un poquito diferente. Para cada cohorte de nacimiento, pregunta, André. Sí, déjame entender bien lo de la oferta laboral. No es solo un 22% sobre, de alguna manera, el efecto del salario, Ya. sino que también incide, incrementa ese 22%, engloba el hecho de que tengan más probabilidades de estar trabajando. Puede ser. Y lo vamos a mirar después con las variables Kaizen que tienen que ver con oferta laboral, cuántas horas trabajadas semanalmente. Vamos a tratar de indagar sobre los senderos de los efectos en ingresos. ¿Ya? Justo te voy a preguntar eso, si habían visto el efecto neto del aumento en años de escolaridad. Sí, el dilema aquí es que con un incremento de 22% en ingresos, 0.6 años de escolaridad, back of the envelope, eso implica un retorno de 35% a un año de escolaridad, que es completamente fuera de la realidad. O sea, tiene que haber algo adicional. No es una tasa de retorno solo, tiene que haber efecto en oferta laboral, puede ser salud, puede ser migración, que estamos migrando hacia una ciudad con mayores oportunidades para skilled labor, puede ser mil cosas. Vamos a también plantear que puede ser un efecto de aprendizaje, que no es solo cantidad de capital en mano, sino algo tiene que ver con la calidad. O el esfuerzo del mismo alumno, el incentivo. Solo anotar esto, que estimamos una versión más simple de eso, el average causal response, por cada año esperado adicional de la beca indígena, hay un incremento de aproximadamente 0.38 años de escolaridad, 13% en sueldos. Pero es básicamente otra manera de mirar la misma cosa. Este es el paper. ¿Ok? Entonces la idea ahora es decir, ¿y qué se explica? ¿Es sesgo? ¿Es un sendero interesante de salud? Algo así. Ok, lo vamos a mirar. Una cosa interesante, quizás para Andrew especialmente, es que tratamos de mirar efectos en la escolaridad a través de la distribución de la escolaridad y los efectos marginales. Estos son probabilidades marginales de conseguir, por ejemplo, 9 años de escolaridad o más. O sea, como se espera, hay efectos chicos cuando los alumnos no son elegibles para beca indígena. Y aumentan un poquito, pero hay casi cobertura universal en Chile. Los efectos más grandes se observan para media. Pero lo interesante, un poco de un rompecabezas para mí, que no se puede explorar mucho con datos Kaizen, es que ¿qué pasa con la superior? Porque la beca indígena es muy grande a nivel superior, pero eso sugiere que hay otros límites, otros constraints, que es que algo pasa, que están todavía credit constrained o income constrained, o que hay barreras raciales de discriminación, sí. ¿El monto de la beca indígena en términos reales es siempre el mismo? ¿O podría explotar, por ejemplo, variación
aleatoria el monto y poder en el fondo, entender Sí. ese margen. En un dado año es igual, pero está básicamente, estimamos la serie de valor real y está más o menos estable al inicio, pero en la última década está en descenso. Con la inflación, por ejemplo, hacen un ajuste nominal cada año, pero no Y está. eso podría usarlo porque el paso a la educación superior es costoso, mucho más que Ujú, que dentro de la educación claro. escolar. Y si, no sé, de alguna manera, por ejemplo, el ratio entre el valor real Ujú, de la beca en un determinado año y ujú. que si el costo promedio de la Ah, universidad, sí. si eso es heterogéneo, te podría explicar un poco de esa caída. Y la interacción con otras políticas como gratuidad Claro, también, Claro, claro. sí. Ajá. Sí. Por ejemplo, en la educación superior, ¿cómo controlas los cupos especiales para indígenas en cada universidad? Ajá. Porque esos son más grandes, por ejemplo, en las regiones donde hay más comunidades indígenas, como Ujú. Temuco, norte. Pero eso no está ligado a nivel de comuna. Ok. Siempre y hay comunas cercanas que van a ir los estudiantes más hacia Temuco, donde están esos cupos. Ok. Porque entiendo que, claro, con la comuna puedes controlar los subsidios de vivienda, te da con nadie, Ujú. etcétera. Pero quizás esos que son especiales. Sí. Nuestra gran meta es conseguir datos individuales de la base JUNAED y después, no, con toda la riqueza de los datos chilenos, mirar el panel del alumno con su dato de tratamiento individual. Sí. Retorno en la distribución educativa, Ujú. pienso que tú ahí lo estás mirando como hay mucha heterogeneidad del 12 hacia arriba, Sí. porque fundamentalmente tenemos programas educacionales de larga y corta duración. ¿Me explico? Porque estudiar en la universidad es de 4 para arriba. Pero estudiar en los institutos o en los centros de Ujú. formación técnica son programas más cortos. Sí. Entonces, de alguna forma, si entiendo bien, como el retorno que está mirado ahí, Sí. de alguna manera mezcla Todo. todo lo que es educación. Y seguramente hay una historia compleja e interesante. Por Bucarest, este paper encontró que con los préstamos subsidiados del Estado, en la descontinuidad que eso crea, que aumenta, por decirlo, aumenta la escolaridad, disminuye la probabilidad de graduarse, porque los alumnos que reciben el préstamo van más a la universidad, pero de baja calidad en vez de institutos. O sea, algo está pasando aquí en la elección individual de oportunidades educativas y podría ser, para mí es lo esencial, entender qué está pasando en la educación superior, porque es mucho más de la mitad del gasto total de la beca indígena. Si esto solamente es de media, es el programa más costo efectivo del mundo, yo creo. Es costo efectivo con el gasto en educación superior. Um, eh, Les quiero mostrar algo de mi intento a explicar si hay sesgo, si no hay sesgo. Mostramos que no hay pre-treatment trends, pero queremos saber si esa tendencia de incremento en los efectos ITT realmente se debe a jornada escolar completo, se debe a Chile Solidario. O sea, no hay muchos programas que se focalizan con estatus indígena, pero sí hay muchos que focalizan con ingresos o variable correlacionado con estatus indígena. O sea, nos preocupa que dentro de una misma comuna, ese efecto ITT es realmente que la población indígena dentro de una misma una edad comuna está crecientemente más elegible para otra intervención gubernamental. Para esto, aprovechamos el hecho de que en CACEN sí hay una variable beca indígena, pero solo se contesta por niños.
O bueno, por algún padre, pero no es retrospectiva para adultos. Solo se conoce si actualmente niño entre 6 y 25 años, si tienes beca indígena ahora este año escolar. No si tuviste. Sí, exactamente. Am, ah, y básicamente construimos una muestra auxiliar, no de adultos en CASEN, sino de niños, niñas y jóvenes en CASEN que nacieron, ahora una ventaja más corta, entre 85 y 2000. O sea, no tenemos niños, niños y jóvenes, al menos en los CASEN de 2006 en adelante, ¿me explico? O sea, no podemos observar todas estas variables para un niño, niño joven que nació en 65. O sea, no podemos hacer todo el event study con las mismas variables de niños. Pero sí lo que podemos hacer es aprovechar el hecho de que en los datos administrativos había un incremento fuerte entre especialmente 85 más o menos y 2000 en la probabilidad de ser expuesta a beca indígena. O sea, y podemos usar esa variable CASEN para comprobar no solo en datos administrativos, sino en datos CASEN, que también observamos que hay una brecha creciente entre la probabilidad de que un niño nacido en 85 hasta 2000 recibe beca indígena. O sea, esto es básicamente a sniff test. Esto debe tener un gradiente positivo si no estamos inventando algo con datos administrativos. Pero por otro lado, no hay tendencias, hay diferencias en nivel, claro, entre ingreso familiar de niño indígena e ingreso familiar no indígena. Pero no hay una tendencia de cambio en las brechas, que es lo que estamos mostrando aquí. Hay beca de la Presidencia de la República, beca, etcétera. Hay 20 becas, ¿no? En CASEN. Y no hay una probabilidad creciente de recibir una beca u otra entre indígena y no indígena. Igual, esto es ingreso per cápita del hogar de transferencias. Chile Solidario, 10 categorías de transferencias, ¿verdad? O sea, no creemos que esto se debe a cambios a nivel hogar en términos de ingresos, sean laborales o de programas transferencias del gobierno. Y no voy a mostrar más figuras, pero hicimos lo mismo con jornada escolar completa, con otros programas FUNAIB, como programa de alimentación escolar. Yo hice algo con los datos administrativos del programa P900 de los 90. En fin, y también la ley de subvención preferencial sí afecta a los cohortes nacidos en 99 y 2000 debido al timing de su scale-up por cohorte. Pero toda la historia queda igual si cortamos esos dos cohortes. O sea, existe básicamente el mismo patrón en los ITT. Básicamente, dado el tiempo, hicimos varias cosas, todo está en el paper. Creo que lo más interesante por ahora es regresar al tema del por qué. Si creemos que esto es causal, en reduced form, porque, ¿qué se explica? Porque eso implica un retorno a un año de escolaridad que no es realista, es muy alto. Entonces, quiero mostrarles primero, especialmente para autores de otros papers que comparan, que estiman brechas de logro entre indígena y no indígena. Voy a mostrar esto. Básicamente, conseguimos cada ronda CIMSE entre 97, octavo, y 2015. Y hicimos un mapeo al corte de nacimiento más común dentro de esa ronda CIMSE. O sea, el año 97, octavo de CIMSE, tienen 13 años, nacidos aproximadamente en 84. O sea, básicamente es para mantener compatibilidad con el diseño cuasi experimental. Y es cuarto, décimo, segundo medio y grado octavo. ¿Y qué hicimos? Estimamos brechas
en cada ronda, y esto es lenguaje, controlando por efectos fijos comunales y kitchen sink de variables SIMSE, nivel de escolaridad de los padres, etcétera, etcétera, género. O sea, estos son brechas condicionales dentro de comuna y son más grandes, claro, si son sencillamente dos medios, pero en cohorte, por ejemplo, SIMSE 97 octavo, el año 84 acá, hay una brecha de 20% de una desviación estándar dentro de comunas, controlando por el resto. Pero se nota que, y no observamos antes de 84. Qué malo. Pero en 84, los años esperados son 0.3 y aumentan hasta 2000 a 2.4 años esperados de beca indígena. O sea, esto no es un difference in difference puro, pero básicamente estamos mirando evolución de brechas condicionales y están aumentando. Básicamente, dentro de comuna condicional en nivel de escolaridad de los padres, ya no existen brechas de puntaje para ese cohorte de 2000. Y algo muy interesante es que esto existe para el cuarto. Pero el cuarto no es un año de elegibilidad, pero los postulantes a beca indígena para quinto grado de primaria tienen que presentar sus notas del final del cuarto año de primaria. O sea, una manera de ver esto es que es un efecto ingreso. O sea, la familia tiene más ingreso, gastan más en los niños, aprenden más, pero no puede ser eso para cuarto. Tiene que ser algo que ver con incentivos de notas, pero yo quiero plantear un poquito que es un efecto más bien lo que lo han denominado algo como el labeling o a framing effect, que creo que tu libro lo muestra muy bien y ayer en el panel tuvimos panelistas, incluyendo Álvaro Morales de CONADI, y dijo él, yo tenía beca indígena, y Denise Sepúlveda, yo dije, yo tenía beca indígena. O sea, que hay un reconocimiento enorme de la beca indígena. No hay un niño indígena en Chile que no sabe de la beca indígena. Quizás esto tiene efectos independientes en la motivación escolar. Y quizás algo circunstancial es que se observa también esa convergencia en las expectativas de los padres. Es decir, si esperan educación superior o un posgrado, ¿no? Y hay una brecha grande inicialmente y hay una convergencia. Incluso dentro de comunas, controlando por nivel de escolaridad de los padres indígenas tienen mayores expectativas de educación superior de los padres no indígenas. O sea, esta convergencia, y menos en matemática, que es un puzzle para resolver un poquito. O sea, tenemos evidencia circunstancial de que algo está pasando con aprendizaje. Solo quiero mostrar especialmente este panel aquí, que son horas trabajadas semanalmente. O sea, hay efecto cero inicialmente y está aumentando. Y básicamente para cohortes entre 92 y 2000, el efecto en horas trabajadas es un 10%. Y existe para mujeres también. O sea, tanto para hombres como para mujeres hay efectos. Todo esto es un pooled sample, pero tenemos resultados por género en el paper. O sea, reportamos esto de pertenencia a FONASA a nivel A como una proxy de ingreso. Queremos investigar porque es Means Tested Program. Es básicamente un reality check para ver si los efectos de ingreso se observan también en términos de FONASA, que quizás people are less likely to lie about FONASA and their incomes. Pero hay un efecto en oferta laboral. No hay un efecto en migración interna de una comuna a otra. Y no hay
tenemos una nota de salud en CACEN, no hay efectos observables en eso o para accidentes o enfermedades recientes. Interesantemente, no hay efectos en la fertilidad temprana, o sea, teen births, 19 y menos. Ah, ah, y no es cero en los datos, ¿verdad? Y hay una brecha a niveles, solo es que beca indígena no afectó de manera causal la fertilidad temprana. O sea, en resumen, tenemos, no me pueden odiar sociólogos, pero es una historia simple por ahora de capital humano. O sea, este programa era muy focalizado hacia no solo una población pobre, pero una población indígena que quizás tiene límites especiales en conseguir escolaridad. Aumentó la escolaridad, aumentó la oferta laboral, que es una proyección clásica de la economía laboral, y aumentó ingresos laborales, pero no se afectó otros senderos potenciales, a diferencia, excepto el aprendizaje medido en el CIMSE. Esta es la parte que me gustó presentar ayer con los políticos, porque creo que muchas veces se piensa como un programa así como una intervención en la equidad, y es una intervención en la equidad porque disminuyó brechas, pero estimamos algo que es el valor marginal de fondos públicos, que es básicamente un benefit cost ratio, pero aquí en el numerator son los ingresos adicionales debido a beca indígena menos los impuestos pagados por los individuales, enfocándome en IVA, que es grande, 19%. Y en el denominator tenemos el costo neto, que son los costos del gobierno en beca indígena, sean de las becas, de costos administrativos, menos los impuestos recaudados por el IVA, por ejemplo, y no inmediatamente, sino por toda la vida. Y hicimos los estimativos para dos cortes más recientes, 99 y 2000, y la razón es 109 a 1, o sea, que por cada $1 del gasto neto, o sea, después de calcular la externalidad fiscal, ¿no? Hay $109 de beneficios privados, que es... ¿Por qué se debe esto? Yo creo que por varias razones. En Chile tenemos un ejemplo de un programa súper bien focalizado. O sea, por ejemplo, se ha mostrado que en transferencias similares, si hay leakage hacia hogares menos pobres o si es universal, hay muchos hogares donde es el comportamiento inframarginal, o sea, reciben la transferencia, pero no cambian su comportamiento y van a asistir. Y la transferencia es un costo que no empujó el comportamiento en términos escolares. Pero aquí tenemos el opuesto, muy bien focalizado, quizás a una población que tiene límites especiales interesantes en participar en las escuelas o en el mercado laboral, que pueden ser discriminación, aunque hay una literatura muy pequeña sobre la discriminación indígena en Chile. O sea, estoy básicamente diciendo que está muy bien focalizado en un contexto de Chile que tiene escuelas con mucha inversión, jornada escolar completa, o sea, el supply side tiene muchas posibilidades y además un mercado laboral con mucha demanda en este periodo por skilled labor. O sea, no necesariamente observaríamos esto en Guatemala, pero yo creo que Chile es el best case scenario. If we don't observe an effect en Chile de la beca indígena, sería difícil imaginar que lo podríamos hacer en México o en Guatemala, por ejemplo. Sí.
podría agregar a eso que la interpretación de que es un efecto capital humano es particularmente fuerte en Chile porque al menos lo que yo sé, es que la brecha entre población indígena y no indígena en términos de como aculturación básica, o sea, no hay grupos indígenas que no hablen español o que tengan modos de vida compatibles con un mercado laboral moderno, no sé, cosas de ese tipo, que sí pasa en otros contextos. Sí, sí, hay menos barreras. Es algo que me gustaría ver más investigación sobre el estatus de Mapudungun, ¿no? ¿Qué tan, is it dying? How fast is it shifting? Y en los datos CACEN es impresionante el porcentaje muy chico al lado de los informes sociolingüísticos que dicen Mapudungun está entre los 4 idiomas más grandes. En CACEN, el porcentaje que lo entienden o lo hablan es chico. O sea, eso puede ser un factor, una barrera lingüística menos comparado con Aymara o Quechua, pero quizás hay otras barreras. Me estoy intrigada en términos como del efecto capital humano sobre la probabilidad de trabajar Ajá. y el salario. ¿Miraron de alguna manera como ese impacto, ese efecto en términos de están trabajando en el mercado formal, por ejemplo? Ya, queremos hacer más con, por ejemplo, las variables ocupacionales de CACEN, si están trabajando, por ejemplo, en skilled o unskilled. Claro, construcción temporalmente Sí, o están trabajando en el sector formal de la economía. O sea, la construcción es formal, ¿cierto? Pero de alguna manera hay mucha informalidad porque Ah. son contratos de trabajo en muchos casos semanales, ¿cierto? Entonces, ajá. como que eso me parecería interesante ver como en términos de segmentación del mercado, de segmentación del capital humano. Y quizás relacionado con eso, yo quedé sorprendido de que no había efecto en la migración interna. Quizás por mi prejuicio, yo estaba esperando ver una migración del sur hacia Santiago o hacia Concepción o sea, un mercado laboral más grande, más urbana, con más oportunidades para skilled labor quizás, pero en fin, hay una historia laboral aquí más compleja que no podemos explicar qué está pasando. Otra vez, yo creo que lo podríamos hacer mucho más con los datos micro de CUNAIB y seguir la trayectoria laboral. Entonces, ¿qué decir? Muy chiquita. Por el mapa, Ujú, quizá una cosa que podrían hacer, así en la misma línea de lo que hiciste con FONASA, ujú. es usar la batería hay una cosa que pregunta por batería de bienes. Si tiene autos, si tiene. Ah, Y eso también probablemente sea mejor reportado con menos error que el ingreso. ya, o sea, un índice de wealth o assets, Exacto. de Y bienes. lo otro que pensaba acá también es que quizás se robustecería un poco el argumento con un par de placebos. Cambios en los gaps en cosas que plausiblemente no deberían ser afectadas por la BRN. No sé, los tipos de placebos siempre son como a altura, pero en este caso sí podría pasar Ujú. que eso fuera afectado. Pero otras cosas que mide la CACEN que sería plausible pensar que fueran influidas por la BRN. Sí, lo malo de CACEN, bueno, CACEN es espectacular, pero lo malo es que cambian sutilmente Sí, las preguntas, como saben, pero con el regalo de que no cambió mucho la pregunta indígena, no indígena, porque creo que se escribió para reflejar el contenido de la misma ley indígena, la definición de ascendencia. Pero sí. Bueno, otra vez el sueño es replicar todo esto con un diseño regression discontinuity, porque solo diría un cuarto, entre 20 y 25% de un corte indígena recibe beca indígena. Y hay un exceso de postulantes.
y usan una fórmula para asignarlo. Así que queremos comparar los que apenas lo consiguieron con los que no consiguieron y después seguir esos individuos en los datos de otras agencias. Y como un poco lo previo a eso, la forma de asignación de la beca, ustedes podrían tratar de reconstruir como el puntaje que recibe, como el puntaje de prioridad que recibe cada persona en base a su información en la CACEN. Creo que depende. Yo tengo el supuesto de que existen los datos porque les quiero recomendar DPRESS como ya saben. O sea, hay un informe CUNAIB de cada año y siempre tienen cuadritos con fuente, la base de becas. O sea, para mí existe una base mágica de becas por ahí y creo que dentro de esa base debe existir, depende. Se supone que CUNAIB mantiene datos sobre los postulantes que no reciben beca y el mismo puntaje. Claro. Que debe ser, but they don't share. But they share with the gringos people. No, I tried. But the gringo coming from. No, no, no es por nacionalidad, también es gringo. Natural experiment. No, yo creo que hicimos ayer justamente a las 9, hicimos una presentación a través del Centro de Políticas Públicas. Fue muy buena experiencia. Yo hice esta parte mucho menos técnico que esto. Y había un panel con Álvaro Morales de CONADI y Camila Rubio de CUNAIB y por contexto, mira, mi mensaje era, esta cosa funciona. Bueno, claro que no voy a siempre decir que esta cosa funciona. O sea, no pude conseguir datos CUNAIB hace 15 años porque iba a mostrar que el programa de alimentación escolar aumentó obesidad, ¿no? No quieren escuchar ese mensaje. Pero, my sense is that the technical people within CUNAIB are pretty good. Like, they're pretty, just the pure, my favorite kind of Chilean technocrat. You know what I mean? Space. Nerdy. Like, solo quieren que algo pasa, que su esfuerzo alcanza algo. Y creo que también, Camila, nunca tuve éxito en los años Piñera, por ejemplo. Casualidad. I don't know. Hablamos más, porque yo creo que tienen voluntad de escribir un convenio con el Centro de Políticas Públicas y a través de eso. You know? Mi sentido es de que hay 100 papers que se podrían escribir con lo de CUNAIB y beca indígena y no. Si la porción de gente que recibe la beca realmente es tan baja, Yeah. Quizá lo que podría hacer es, me imagino que esto tiene un criterio como el Mintester, ¿cierto? Es solamente para gente con... Que puede acreditar que es indígena. No solamente eso pero y- aparte de ingreso. Y RSH, un tramo 60% o algo así. Podría esperar, si tú haces la estimación intention to treat, pero entre, por ejemplo, comunas más pobres, Yeah. los efectos de esa mayor. El dilema es que eso está correlacionado con muchas otras cosas que podrían estar moderando el efecto. Pero la misma evaluación, porque igual sería Sí. muy bien comuna. Pues, les doy un ejemplo porque hice varios robustness checks y dividimos los efectos por grupos de comunas de acuerdo a su porcentaje indígena. Pero más segregado. Y una cosa interesantísima para mí, que puede ser ruido o puede ser un efecto, es que el efecto, adivina la comuna que tiene el efecto ITT más grande de Chile. Temuco. Es grande, pero también es la sede de CONADI, es el Centro Cultural de Chile.
No, o sea, entender heterogeneidad a nivel comunal, a nivel individual es como prioridad una, yo creo, para Tu mayor efecto. mayores efectos en Temuco. ¿Y lo vieron en rurales, como en rurales mega segregados versus rurales con baja segregación, por ejemplo? No hicimos, pero lo podemos hacer. Porque lo que recuerdo cuando vimos los colegios, el problema era fundamentalmente los mega segregados en áreas rurales. Sí, ahí es donde, no había, donde la brecha aumentaba, ¿te acuerdas? Y en el resto de Chile la brecha desaparecía por la misma historia que tú comentaste al principio. Ujú, Entonces, yo esperaría que, como en comunas, por ejemplo, aledañas a Temuco, ujú. por ejemplo, me imagino que ahí el efecto debiera ser. El dilema que tenemos más que nada en este diseño es que los años esperados son a nivel individual y no sabemos cómo se foca, o sea, si observamos efecto mayor, podría ser artefacto de que sencillamente recibieron más becas. No es un efecto de heterogeneidad, sino más cobertura. But that's microdata. Sí, sí. Y Padre Las Casas, No sé. que es la comuna, dentro de la conurbación de Temuco, es la comuna donde vive la mayor cantidad de mapuches. Ajá. Sí. Y se creó. Se sacó de Temuco. No. Tengo una respuesta para ti, porque quería. Padre Las Casas se creó como comuna después. Se creó Y después. yo creí supercomunas, o sea, creí una comuna mega Temuco que incluye Padre Las Casas. Sí. Sí, solo porque quería tener consistencia por cohorte. Es lógica, porque es un Ya. espacio más cohesionado. I didn't know, porque alguien nació después, dice Padre de las Casas, Claro. alguien mayor dice Temuco, y eso introduciría un sesgo. ¿Puedo hacer una interrupción? Sí. Yo tengo que, no, sigan ustedes. Yo tengo escuela de verano ahora a las 2, tengo señal. No, Pero hay café y galletas y Gracias. pastelitos ahí afuera. Puedes ir